infectóloga Lali Solari. Buenas noches, Lali, te tenemos en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, básicamente lo que queríamos hablar un poco de este tema es que es un caso que es un tema que está siendo tratado de una manera demasiado ligera por la población y también, creo yo, por el gobierno. No vemos campañas de información, no sabemos mucho. Lo único que hemos visto básicamente son estas fotografías de la piel, que le salen ronchas, etcétera, pero no conocemos los síntomas, no sabemos qué hacer, nos dicen que nos aislemos en la casa. ¿Es en realidad eso lo que tenemos que hacer? Hay muchas preguntas que están sueltas y la gran preocupación es que no lo estamos tomando tan en serio. ¿Qué es lo que crees que debemos de comenzar a hacer o el gobierno comenzar a hacer para que nosotros podamos actuar a tiempo? Sí, justamente esto que estamos haciendo en este momento, que es comunicar a la población y a la población general las características más importantes de este virus, ¿no? Tanto en lo que es transmisión como lo que es la clínica que tú mencionabas y bueno, la epidemiología, que eso sí es ampliamente conocido, que efectivamente el Perú es uno de los países más afectados de Sudamérica y ahora ya estamos entrando al ranking internacional. Exacto. Entonces, efectivamente. Entonces, en cuanto a los mecanismos de transmisión, es importante saber que este brote, el virus de la viruela del mono es una enfermedad que ha sido endémica durante décadas en países africanos y que tenía unas cadenas de transmisión bastante particulares, pero este brote internacional que estamos viendo tiene unas características diferenciadas a lo que era esta enfermedad endémica, que más veíamos en niños que estaban en contacto con animales. Esto es algo que ocurre en esos países, pero este brote es distinto. Lo que estamos viendo es una transmisión predominantemente a través del contacto sexual y predominantemente en hombres que tienen sexo con hombres. Digamos que esa es la población más afectada. No es la población exclusivamente afectada, porque también tenemos personas heterosexuales, tenemos mujeres que ya están siendo afectadas, pero es la población predominantemente afectada en este brote. Y Leli, una pregunta, sería en un porcentaje, ¿no? Porque siempre es más, señalar de esa manera al final no es como que uno está discriminando. Básicamente, bajo estadísticas, la proporción de casos en esta población homosexual, hombres, versus los casos generales, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, una cosa que es importante es efectivamente no discriminar. Yo estoy hablando de la población más afectada. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a gente que sufre por esta enfermedad y que necesita asistencia. Ese es el enfoque que le tenemos que dar, más que penalizar a una población que está sufriendo, ¿no? Entonces, efectivamente, en nuestra data, el 70% de personas afectadas, de personas que están sufriendo, manifiesta ser hombres que tienen sexo con hombres y el 7% manifiesta ser población heterosexual. Hay un porcentaje también que no quiere brindar sus datos y eso es perfectamente aceptable, pero aproximadamente el 70% sí manifiesta pertenecer al grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Ahora, esto no es importante porque tengamos que señalar a un grupo en particular, pero sí es importante porque tenemos que comunicar que las medidas preventivas tienen que estar orientadas a eso, ¿no? A prevenir ciertas prácticas sexuales que podrían aumentar el riesgo de transmisión del virus. Porque, sí. Sí, quería ir entonces, después pasamos a las preventivas. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la viruela del mono? ¿Es como un resfrío? ¿Qué es lo primero que podemos sentir y confundirlo con cualquier otra cosa? Sí, esto es muy importante conocer la clínica. Luego de un periodo de incubación de alrededor de 5 días, después del contacto de la transmisión, uno comienza a tener, como en todo virus, síntomas generales. Estamos hablando del 60% de pacientes tiene fiebre, un porcentaje similar tiene dolor de cabeza. Muchas personas también presentan lo que nosotros llamamos linfadenopatías, o sea, como bultitos debajo del cuello, bultitos en la zona inguinal, debajo de las axilas, eso se llaman los ganglios, y hay hasta un 40% de las personas que pueden presentar esos síntomas, y luego de
4 o 5 días de tener síntomas generales, ya comienza la manifestación más importante de este virus, que son las manifestaciones en la piel. Entonces yo comienzo a tener lo que nosotros llamamos vesículas, pero en términos generales se conocen como granitos, que son como bolsitas llenas de líquido que inicialmente es transparente y luego de algunos días se comienza a poner turbio, hace una herida y termina con una costra. Una progresión similar a lo que vemos con varicela. ¿En qué momento de este proceso la persona debería de ya aislarse y no tener contacto con otros? Antes de que salgan estos granitos, ¿en qué momento? Porque en realidad al comienzo, si uno se siente mal del cuerpo y un poco de fiebre, lo puede confundir con cualquier otra cosa. ¿En ese momento ya puede contagiar? Sí, se ha perdido la comunicación con la enfermedad. Ahí estamos. ¿Me escucha, Lali? Sí, la escucho. ¿En qué momento? La pregunta era, ¿en qué momento nos debemos aislar? Y la respuesta es inmediatamente cuando nosotros tenemos los primeros síntomas. Lo ideal es aislarse en el periodo, incluso antes de que comiencen las erupciones. O sea, si nosotros tenemos fiebre y dolor de cabeza, puede corresponder a este virus, pero puede corresponder a otros virus que se transmiten. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo casos de influenza, estamos viendo casos de virus sincicial respiratorio, mano, pie, boca. Entonces, en realidad tenemos muchos virus, adenovirus, que se están transmitiendo, y todos estos virus tienen mecanismos de transmisión similares y mecanismos de prevención similares. Entonces, cuando uno tiene estos síntomas, lo mejor es aislarse y ver la progresión, porque si uno progresa a síntomas respiratorios, sospecha de COVID, pero si uno progresa con síntomas dérmicos, entonces sospecha de viruela del mono, y ya teniendo este aislamiento estamos protegiendo a los que más queremos, ¿no? Protegiendo y cortando la cadena de transmisión. Para terminar, solamente para terminar, el gobierno peruano, primero, no veo campañas que informen sobre este tema, que me parece importantísimo, y en segundo lugar, tienen un problema ahí, no entendemos los peruanos si van a comprar vacunas, si no van a comprar vacunas, si son necesarias las vacunas. ¿Qué nos puede decir al respecto de cómo está reaccionando el gobierno ante una urgencia como esta? Definitivamente ustedes tienen que ser nuestros aliados en la comunicación de los mensajes claros a la gente. Esta no es una enfermedad exclusivamente de un grupo, pero sí es una enfermedad que predomina en un grupo con un mecanismo determinado de transmisión. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre la vacuna, definitivamente el Perú ya hizo el pedido de la vacuna. El problema es que hay una escasez de vacuna. ¿Se acuerda usted al principio de la epidemia de COVID? Claro. Prácticamente nos peleaban por la vacuna. Una situación similar está ocurriendo ahora y lamentablemente hay escasez, pero sí el gobierno peruano ha hecho un pedido de vacuna ya hace varias. Sí. Bien, Leli, es Leli Solari, que ha estado con nosotros para explicar, entender un poco más, y realmente necesitamos aprender del ABC de lo que es la viruela del mono y no tomarlo tan libremente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos aclarado un poco el panorama. Amigos, ahora sí, vamos a entrar al tema político.